¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema tercera fase en referencia a las crisis de los estados de la Primera Guerra Mundial. En la clase anterior estuvimos observando la primera y segunda fase en referencia también a los movimientos que tuvieron los beligerantes, ya sea movimientos por tierra y también la segunda fase que hacían referencia a la creación de las trincheras y que de esta manera también se ponía en marcha esta contienda bélica. Y esta vez, en esta oportunidad, estaremos observando la tercera fase de la Primera Guerra Mundial en referencia a la crisis de los estados beligerantes. Entonces, en referencia a la crisis que se había suscitado en el año 1917, Gran Bretaña sufrió muchas huelgas por parte de los soldados y trabajadores de las fábricas, de sus industrias, de sus empresas en aquella época, que se encontraban extenuados a causa de la larga duración del conflicto. Recordemos también que cualquier movimiento bélico, cualquier contienda, digamos, de esta magnitud, normalmente trae consecuencias sociales, consecuencias económicas para cualquiera de los estados participantes en esta contienda y más aún traen repercusiones en otros países que tampoco están o que no están directamente ligados en estas contiendas bélicas o en estas guerras, pero de alguna u otra manera traen repercusiones directa o indirectamente, y esto no estaba exento Gran Bretaña. También Rusia, debido a esta situación de los conflictos de la guerra armada, también trajo repercusiones en su estado, en sus políticas, y también esto de alguna manera incidió para que posteriormente pueda retirarse de la contienda bélica, ya que también pasaban por un momento de situaciones dramáticas y también movimientos convulsivos o revolucionarios que no estaban de acuerdo con el gobierno. Entonces, al sumarse a la contienda bélica también se lo sumaba conflictos internos, y de esta manera también tuvo que posteriormente retirarse de la lucha a fin de poder resolver los problemas internos que estaban atravesando dentro de su política, dentro de su estado, tales como la Revolución Rusa y la Revolución Bolchevique. La nación se vio obligada a abandonar la guerra, es lo que estábamos mencionando. Entonces, esta tercera fase es más bien caracterizada por la crisis que una vez, digamos, iniciada la contienda bélica, que habían participado, porque esto, digamos, tiene que estar presupuestado buenos recursos económicos para poder estar al frente de una batalla, y esto como consecuencia trajo, digamos, problemas económicos y también problemas políticos y, por qué no decirlo, también problemas sociales. En Francia también hubo múltiples huelgas y rebeliones. De alguna u otra manera también incidió esta contienda bélica y trajo también repercusiones considerables dentro de su estado. En la industria francesa, a causa de los pocos suministros y las difíciles condiciones de las trincheras, la perversidad y la dureza de la guerra. Entonces, esto trajo inestabilidad política, trajo miseria, trajo hambre, trajo muerte, trajo enfermedades, y entonces son, digamos, la tercera fase que estaban atravesando todos estos países que estaban en la primera línea o que estaban, digamos, en la contienda bélica, como, digamos, como países beligerantes que estaban directamente involucrados. También Alemania no pudo estar exenta de esta situación, ya que ellos fueron básicamente los primeros promotores de llevar a cabo esta divergencia, estos conflictos, y si bien es cierto, también dedicó mucha infraestructura, mucho presupuesto para la industrialización armamentista, también posteriormente se vio reflejada esta crisis
económica, esta crisis social dentro de su población, del común de la gente, sentía estas miserias directamente. Entonces se dieron divisiones y disputas entre grupos que estaban en pro de terminar la guerra y acabar con el sufrimiento, y de otros que defendían la continuidad de la misma. Esto causó una división política en la nación. Entonces, por una parte estaban los que apoyaban llevar a cabo la contienda bélica a favor de Alemania, y por otros grupos, sectores, otro sector de la población alemán, quienes ya querían que esto pare, que esto se suspenda, de tal manera para poder reestructurar nuevamente la nación de Alemania. Entonces habían dos bandos, uno que estaban de acuerdo y el otro que estaban en desacuerdo. Entonces, fin de la Primera Guerra Mundial. Tras estas crisis que se habían atravesado o que se habían llevado a cabo en los diferentes estados, después de los crueles y duros años de la guerra, los dos bandos quedaron despedazados y tuvieron que enfrentar una fuerte crisis económica y social ocasionada por toda la inversión y deterioro. Es lo que estuvimos mencionando, lo que estuvimos resaltando. El imperio alemán y el imperio austrohúngaro terminaron aniquilados, a diferencia del grupo de aliados que recibieron el soporte posteriormente también de los Estados Unidos. Podemos ver en la gráfica de que las consecuencias que traen aparejada esta contienda bélica, normalmente empresas, industrias, fábricas, ciudades, puentes y otros que fueron prácticamente devastados, destrozados, aniquilados. El imperio austrohúngaro experimentó luchas separatistas y muchas revueltas internas. También tuvo, digamos, crisis políticas en su estado interno, y tuvo que ser capaz de mantener el fuego activo en dos frentes diferentes. Por una parte, entre los grupos rebeldes que tenían dentro de su estado, y también que tenían que estar enfrentados con otros grupos contra los aliados, que eran los británicos, también con referencia a los franceses, rusos, y también contra los norteamericanos. Entonces, más que nunca tuvieron una gran crisis que de a poco se iba aniquilando su estado y sus políticas, hasta que tuvo que finalmente terminar por rendirse. Estados Unidos entró a la guerra a causa de las amenazas alemanas, que normalmente estaban constantemente invadiendo sus territorios o sus islas, o digamos otros bienes o otros capitales que eran de los Estados Unidos. Entonces también era una amenaza constante contra sus propiedades o contra sus patrimonios. Los problemas internos de los imperios generaron la separación del imperio austrohúngaro, que se redujo a la República de Austria en el año 1918. Por otro lado, estando Alemania sin ayuda y vencida por la intervención de los Estados Unidos, finalmente firmó un acuerdo de paz y terminó por rendirse a finales del mismo año. Estamos hablando en el año 1918. Recordemos que estuvo una cese de armisticio en este año que duró más o menos 6 meses, mientras que ellos se recomponían, trataban de auxiliar también a sus compatriotas que estaban heridos, que estaban prácticamente sufriendo por estas guerras en diferentes campos. Y esto también tuvieron que ser auxiliados por la Cruz Roja, también tuvieron que intervenir sus equipos médicos, y esto hizo que cese un tiempo, esto es lo que se llama el armisticio, un cese momentáneo de las hostilidades, y posteriormente ya rendirse, debido a que no estaban más dadas las condiciones, sino más bien estaban empeorando en crisis en los diferentes estamentos. Bueno, básicamente es esto en lo referente a la temática del día de la fecha, ya poniendo el fin de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo caracterizada por una tercera fase que era encaminada hacia el deterioro, y ya
el cese de las hostilidades. Recordemos que esta tercera fase es en referencia a la crisis de los estados que han sufrido todos aquellos que participaron directamente en la contienda bélica. Y esta crisis se sumaba en lo económico, en lo político y también, por qué no decirlo, en lo social. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, estuvimos observando esta tercera fase que se había desarrollado también en la Primera Guerra Mundial.